Ser camionero a menudo significa largas horas de soledad. Pero el turno de noche tiene algo diferente, algo que se adentra en los huesos y se instala allí como un escalofrío persistente. Aquella noche, me tocaba conducir por una ruta montañosa, desolada y serpenteante, rodeada por un bosque espeso que parecía tragarse cualquier ruido. Solo las luces de mi camión luchaban contra una oscuridad aplastante, espesa como la niebla. Era casi imposible ver más allá de unos pocos metros, y el silencio solo se rompía por el sonido del motor y los crujidos ocasionales de las ramas que el viento agitaba. Eran las 3 de la madrugada cuando el cansancio empezó a arañarme los párpados. Mis ojos se cerraban por momentos, y la monotonía del camino ayudaba poco. El miedo a dormirme al volante me mantenía alerta, pero entonces vi algo en la distancia que me arrancó de golpe del letargo. Allí, al borde de la carretera, estaba una figura pequeña, inmóvil. Una chica. Estaba abrazada a sí misma, apenas visible bajo un farol roto que parpadeaba intermitentemente. Me detuve sin pensar. Sería inhumano dejar a alguien solo en un lugar tan desolado, y menos a esas horas de la noche. A medida que me acercaba, el viento arrojó gotas heladas contra el parabrisas y me di cuenta de que la chica temblaba, con la ropa empapada por la reciente lluvia. Bajé la ventana y me inclinaba a preguntarle algo, pero las palabras se me quedaron atragantadas. Había algo en su postura, en la forma rígida en la que se abrazaba, que me puso los pelos de punta. Era como si hubiera estado allí parada mucho más tiempo del que alguien podría aguantar sin moverse, soportando el frío y la humedad. La dejé subir al camión, porque apartar la mirada de su frágil figura me habría hecho sentir peor. La puerta se cerró tras ella con un sonido metálico, y el interior del vehículo se llenó de un aire helado que trajo consigo un olor metálico y terroso. No llevaba más que una pequeña mochila, apenas un peso en su regazo. No dijo gran cosa, solo un susurro de agradecimiento que se desvaneció rápidamente en el silencio. El miedo era irracional, me dije a mí mismo. Pero mientras ponía el camión en marcha y retomaba el camino, sentí como un nudo se formaba en mi garganta. Miré de reojo a la chica. Tenía el cabello mojado, pegado a su rostro inexpresivo. Sus ojos estaban perdidos, mirando el vacío, sin enfoque. Cada tanto, una gota de agua caía de un mechón de su pelo y goteaba sobre la tela de su ropa mojada, como el tic-tac de un reloj que marcaba el tiempo de un modo extraño. Pensé en encender la radio para romper esa tensión asfixiante, pero algo me detuvo. Algo en mí sabía que no era buena idea. El aire parecía vibrar con una anticipación inexplicable, como si todo estuviera a punto de romperse. La carretera se extendía ante nosotros, una línea infinita de oscuridad. En el retrovisor, el mundo desaparecía, tragado por la noche. Una sensación desagradable me recorrió la espalda. Por un momento, tuve la absurda impresión de que algo me observaba desde atrás. Algo que no debería estar allí. Respiré hondo, tratando de tranquilizarme. Esa noche apenas estaba comenzando, y ya algo dentro de mí me advertía que iba a ser la más larga y aterradora de mi vida. El camión avanzaba con dificultad por las curvas interminables de la montaña. El frío había empezado a colarse por los huecos de las puertas, y el ruido del motor era el único sonido que persistía en esa noche silenciosa. La chica se mantenía callada, inmóvil en el asiento del copiloto, con la mirada fija en un punto invisible más allá del parabrisas. Intenté ignorar la inquietud que me recorría el cuerpo como un veneno lento. Recuerdo que intenté observarla sin ser demasiado obvio. Tenía la cara pálida, casi translúcida, y sus ojos parecían inexpresivos, pero cargados de algo que no supe identificar. Miedo, quizá. Agotamiento, sin duda. Su ropa estaba empapada y seguía goteando, formando pequeños charcos en la alfombra de goma del camión. Pero lo más extraño era la ausencia de cualquier señal de pertenencias personales.
No llevaba más que una pequeña mochila deshilachada, que apretaba entre las manos como si fuese lo único que la mantenía anclada a este mundo. Apreté las manos al volante, intentando controlar la tensión. Algo le ha pasado, pensé, tratando de justificar el miedo irracional que se me había instalado en la garganta. Nadie estaría así de noche en un camino como este sin una razón de peso. Pero cuando quise decir algo, las palabras se me quedaron atrapadas. No era normal que yo me sintiera tan inseguro en mi propio espacio, en la cabina de mi camión, un lugar donde había pasado incontables noches en completa soledad. El silencio empezó a volverse insoportable. Mis pensamientos, oscuros y desordenados, me jugaban malas pasadas, creando escenarios y explicaciones absurdas. Sin embargo, me armé de valor y, para aliviar la incomodidad, extendí la mano hacia el panel de control y encendí la radio. Un viejo bolero comenzó a sonar, suave y apenas perceptible, pero suficiente para romper la tensión. O al menos eso pensé. La chica giró lentamente la cabeza hacia mí y en ese momento mi piel se erizó por completo. Sus ojos me miraron con una frialdad que no esperaba, una mezcla de desaprobación y algo más, algo que no supe identificar. «¿Podrías apagarla?», musitó, sin levantar mucho la voz. No era una petición, sino una orden disfrazada de cortesía. Mis dedos, obedientes, se apresuraron a apagar la música y el silencio volvió a caer entre nosotros, pesado, casi palpable. El aire en la cabina se hizo más denso. La respiración de la chica era apenas perceptible, como si el miedo la hubiese dejado sin aliento. Pero lo que más me inquietó fue que, por un instante, juré que no estábamos solos. Un pensamiento irracional, pero el reflejo en el espejo retrovisor captó mi atención de una manera tan brutal que casi pierdo el control del volante. Creí ver una figura en el asiento trasero, una sombra, un bulto. Pero cuando volví a mirar, no había nada. Solo la oscuridad. Sacudí la cabeza, tratando de espantar las imágenes. «Es el cansancio», me dije. «Estás agotado y paranoico». Pero no importaba cuántas veces lo repitiera, la sensación de que algo iba terriblemente mal no se iba. Ella no se movía. No hacía ningún esfuerzo por entablar conversación ni mostraba signos de nerviosismo. Solo estaba allí, como un peso muerto, una presencia fría que parecía chupar el aire de la cabina. Y en cada curva cerrada, en cada tramo de carretera desierta, la sensación de peligro crecía más y más, como si la oscuridad que nos rodeaba tuviera garras que se cerraban lentamente. Me esforzaba por mantener los ojos en la carretera, pero no podía evitar mirarla de reojo, temiendo el momento en que decidiera romper ese silencio tan insoportable como el miedo. El camión rugía en la pendiente y yo trataba de concentrarme en la carretera. Pero a cada kilómetro que avanzábamos, la atmósfera dentro de la cabina se volvía más opresiva, como si estuviéramos rodeados de algo invisible y siniestro. La chica permanecía en silencio, su mirada perdida en la oscuridad del bosque. Intenté desviar la mente de la incomodidad, pensar en cosas triviales, en el trayecto, en cualquier cosa que no fuera el hecho de que una extraña completamente enigmática estaba sentada junto a mí, con el rostro impasible, casi cadavérico bajo la luz tenue del panel de control. Fue entonces cuando sentí que el pánico comenzaba a instalarse en mi cuerpo. Mi corazón golpeaba con fuerza, sin motivo aparente, y una fina capa de sudor se formó en mi frente. Respiré hondo, intentando calmarme. Nada de esto tiene sentido, me dije. Es solo una chica perdida. Pero el ambiente se resistía a relajarse. Había algo profundamente mal, algo que no encajaba, aunque no podía ponerlo en palabras. Entonces sucedió. Fue un destello breve, apenas un segundo, pero lo suficiente como para helarme la sangre. Miré al espejo retrovisor, casi de manera inconsciente, y vi algo imposible, una figura sentada en el asiento trasero, algo que no podía estar ahí. No era un reflejo de sombras ni un juego de luces,
era una presencia, un bulto oscuro con una silueta definida. Parpadeé, y la figura desapareció. Solo estaba el asiento vacío, con las cajas y herramientas que había colocado allí al inicio de mi turno. Mi cuerpo se tensó por completo, y un espasmo nervioso me hizo apretar el volante. A mi lado, la chica ni siquiera se inmutó, como si no hubiera sentido el cambio en la energía del lugar. Era como si mi miedo no le afectara, como si estuviera acostumbrada a algo mucho peor. Apreté los dientes, tratando de pensar lógicamente. Era el cansancio, el agotamiento que me estaba jugando malas pasadas. La falta de sueño combinada con la oscuridad densa y la situación incómoda. Pero aunque trataba de racionalizarlo, el miedo no cedía. El silencio era como una presión constante. Se me ocurrió de nuevo la idea de encender la radio, pero el recuerdo de la mirada fría de la chica me detuvo. Parecía que cualquier sonido adicional sería una provocación, una ruptura en un equilibrio frágil que se mantenía a duras penas. En un impulso que no pude controlar, decidí hablar. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz sonando más temblorosa de lo que esperaba. Ella no respondió. Ni siquiera un parpadeo. Me quedé mirando la carretera, esperando una reacción que nunca llegó. Al poco rato, comencé a notar algo aún más perturbador. De vez en cuando, la chica dirigía su mirada hacia mí. Era un movimiento sutil, casi imperceptible, pero cada vez que levantaba los ojos del asfalto y miraba de reojo, me encontraba con su mirada fija en mí, intensa, como si estuviera evaluando cada uno de mis gestos, cada respiración. Cuando nuestras miradas se cruzaban, ella volvía a apartar los ojos lentamente, con una calma que no era natural. El ambiente se volvió más denso. La ansiedad me apretaba el pecho, y empecé a sentirme acorralado. Había algo que no veía, algo que se movía por los rincones de mi percepción. Y de nuevo, miré al espejo retrovisor. Esta vez no vi ninguna figura, pero tuve la impresión de que algo estaba allí, algo que se escondía en las sombras, acechando, esperando. Era un miedo irracional, pero no podía evitarlo. El camión avanzaba en la noche interminable, y yo sentía que la realidad misma se estaba desmoronando lentamente a mi alrededor. Lo peor de todo era la sensación creciente de que no solo estaba atrapado en la oscuridad de la carretera, sino que algo, o alguien, estaba atrapado conmigo. La carretera se estrechaba cada vez más mientras el bosque se volvía más denso, los árboles inclinándose como si quisieran engullirnos. La oscuridad era un océano profundo, una presencia envolvente que parecía tragarse hasta el más leve susurro de viento. A medida que avanzábamos, la chica a mi lado comenzó a moverse de forma inquieta, como si la cabina se le hubiera vuelto insoportablemente claustrofóbica. Sentí como mi estómago se encogía, mi cuerpo en tensión absoluta. De repente, ella me tocó el brazo. Fue un roce ligero, pero bastó para que diera un respingo. Me miró con esos ojos que parecían más vacíos que nunca, y su voz salió apenas como un murmullo. «Necesito salir», dijo. Me costó procesar sus palabras. Aquí, pensé, casi incrédulo, porque el lugar donde estábamos era uno de los tramos más desolados de la ruta, sin luces, sin señal de ningún pueblo cercano, solo kilómetros de árboles impenetrables. Pero algo en la forma en que me miró me hizo detener el camión sin pensar. Reduje la velocidad, y el chirrido de los frenos sonó tan fuerte en ese silencio que me erizó la piel. La chica abrió la puerta de la cabina sin más, y una ráfaga de aire helado llenó el espacio. Salió del camión con movimientos torpes, casi como si no supiera a dónde iba. Se adentró en la oscuridad, caminando hacia el bosque, desapareciendo entre las sombras como si siempre hubiera pertenecido a ellas. Me quedé paralizado por un momento, mirando cómo la puerta del copiloto se balanceaba con un chirrido siniestro. Mi instinto me decía que debía arrancar el camión y largarme de allí, dejarla atrás y fingir que todo esto no había ocurrido. Pero no podía.
Algo en mi conciencia, o quizá el simple hecho de no poder explicar qué estaba pasando, me obligó a actuar. Apagué el motor, tomé la linterna del compartimento de la guantera y salí tras ella. El aire estaba cargado de humedad y un olor terroso. La linterna proyectaba haces de luz que apenas lograban penetrar la negrura, y cada crujido de las hojas bajo mis botas me hacía contener el aliento. Esto es una locura, me repetía, sintiendo como el miedo me robaba la energía. La llamé por su nombre, aunque no lo recordaba bien. Mi voz se perdió rápidamente, engullida por los árboles, y ningún sonido volvió a mí. El silencio era absoluto, tan profundo que parecía antinatural. Caminé unos metros más, escaneando el entorno con la linterna. A mi alrededor, las sombras parecían moverse, deformarse. Mi mente agotada me jugaba malas pasadas, y con cada paso el pánico iba creciendo, haciéndome sentir atrapado en una pesadilla que no entendía. Esperé. Unos minutos que se sintieron como una eternidad. Pero no hubo señal de ella. Ni un crujido, ni un susurro, solo ese vacío helado que parecía burlarse de mí. Mi corazón martilleaba en mis oídos, y la linterna temblaba en mi mano. Decidí que había sido suficiente. Me di la vuelta, listo para regresar al camión y largarme de allí. Pero cuando apunté la linterna hacia el camino, me di cuenta de algo perturbador. Las huellas de la chica en el suelo mojado simplemente desaparecían. Habían estado allí, perfectamente marcadas en el barro fresco, pero se detenían de forma abrupta, como si la tierra se la hubiera tragado. Tragué saliva con dificultad, sintiendo como el terror me hacía sudar a pesar del frío. Estaba seguro de haberla visto caminar en esa dirección, segura de que había seguido el rastro correcto. Pero ahora no había nada. Solo la sensación de estar siendo observado desde la oscuridad, como si algo me acechara desde el otro lado de esos árboles. Sin esperar un segundo más, corrí de vuelta al camión. Cerré la puerta con un golpe y giré la llave en el contacto, deseando con todas mis fuerzas que el motor arrancara sin problemas. Pero mientras el motor cobraba vida, no podía sacudirme la certeza de que algo, en algún lugar del bosque, estaba observándome. Algo que no quería que escapara. El motor del camión rugió al arrancar, rompiendo el silencio opresivo que parecía envolver todo. Mis manos temblaban mientras apretaba el volante, y el sudor frío me resbalaba por la nuca. Miré a mi alrededor, esperando ver a la chica aparecer en cualquier momento, pero solo el vacío del bosque me devolvía la mirada. El miedo me decía que pisara el acelerador y huyera de ese lugar maldito, pero había algo peor que el miedo, la incertidumbre. No sabía qué hacer. El reloj en el tablero marcaba las 3:30 de la madrugada. No había pasado tanto tiempo, pero sentía como si hubiera estado atrapado allí durante horas. Traté de pensar con claridad. La chica había desaparecido, y su rastro se había desvanecido como si la tierra misma se la hubiera tragado. Podía justificar mi partida, decirme que había hecho todo lo que estaba en mi mano. Pero, ¿y si necesitaba ayuda? ¿Y si estaba en peligro? Me debatí entre la responsabilidad y el pánico cuando la puerta del copiloto se abrió de golpe. El ruido me hizo gritar, y casi golpeó el techo del susto. Giré la cabeza tan rápido que me dolió el cuello, y allí estaba ella. La chica había reaparecido, de pie junto al camión. Parecía absolutamente normal, como si no hubiera pasado nada extraño. Tenía la misma ropa empapada, el cabello aún goteando y el rostro pálido. Se subió al camión con movimientos calmados, sin prisa, y cerró la puerta con un clic suave que resonó como una sentencia. «Podemos seguir», dijo, sin siquiera mirarme. Su voz era baja, casi un susurro. Su actitud tranquila me resultaba más aterradora que cualquier otra cosa. ¿De dónde había salido? ¿Cómo había regresado tan rápido y sin hacer ruido? Mi garganta estaba tan seca que no pude decir nada. Solo asentí,
más por instinto que por lógica, y volví a poner el camión en marcha. El camino se extendía frente a nosotros, pero ya no era la misma ruta familiar que había recorrido tantas veces. Ahora cada curva, cada sombra, se sentía como una amenaza. Intenté concentrarme en conducir, en mantener el camión en línea recta, pero no podía dejar de mirar a la chica de reojo. Estaba sentada exactamente como antes, con la pequeña mochila entre las manos, y sus ojos seguían fijos en la carretera, sin expresión. El silencio era insoportable. Mi respiración se escuchaba demasiado fuerte, y mis latidos resonaban en mis oídos. Apreté el volante con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. No sabía cómo preguntarle qué había pasado, no sabía siquiera si debía hacerlo. Pero lo que más me aterraba era su frialdad, esa calma inhumana que no se correspondía con la situación. Cada tanto, mi mirada se deslizaba hacia el espejo retrovisor. No porque buscara la carretera detrás de mí, sino porque no podía evitarlo. Estaba convencido de que volvería a ver algo allí, en el asiento trasero. Algo que no debía estar allí. Pero cada vez que miraba, solo me encontraba con las sombras y el vacío. Me sentía al borde de la paranoia, como si mi mente estuviera desgarrándose por el miedo. Entonces, sin previo aviso, el camión pasó sobre un bache y la linterna que había dejado en el asiento entre nosotros se movió, rodando hacia los pies de la chica. Ella no hizo ningún esfuerzo por recogerla. En cambio, dejó que la linterna reposara allí, y su cabeza se giró lentamente hacia mí, tan despacio que un escalofrío me recorrió la espalda. No me miró a los ojos. Sus pupilas se clavaron en mi hombro, como si mirara algo que se arrastraba detrás de mí, algo que yo no podía ver. Sentí que mi piel se erizaba, y un pánico primario me invadió. Pero no me atreví a girar la cabeza, no quería enfrentarme a lo que ella veía, a lo que fuera que estuviera observando con esa atención helada. El aire en la cabina se volvió insoportablemente denso. Todo dentro de mí gritaba que algo estaba terriblemente mal. Y entonces, con el corazón acelerado, seguí conduciendo, sin tener idea de a dónde estaba llevando a esa pasajera que no parecía del todo humana. Había algo terriblemente frágil en la calma que se había instalado en la cabina, como un fino cristal a punto de romperse. Mi corazón aún no había recuperado su ritmo normal, y el sudor frío me empapaba la espalda. La chica no había vuelto a girar la cabeza, pero yo todavía sentía su mirada clavada en mí, como si me estuviera observando desde un lugar que no comprendía. Traté de mantener la respiración bajo control, de concentrarme en el rugido del motor y en la línea de asfalto que se extendía delante de nosotros. Pero cada segundo que pasaba sentía como el miedo se apretaba alrededor de mi cuello. La carretera, sin embargo, ofrecía un pequeño respiro. Más adelante, las luces de una gasolinera brillaban débilmente a través de la negrura. Me aferré a esa visión como un náufrago que ve tierra firme. Una parte de mí se decía que allí, entre otros seres humanos, quizá esta pesadilla perdería su fuerza, se desvanecería. Era un pensamiento desesperado, pero necesario. Reduje la velocidad y dirigí el camión hacia la estación, rogando por encontrar un motivo para sentirme seguro de nuevo. Aparqué junto a uno de los surtidores, y el motor se apagó con un suspiro que me dejó en un silencio aún más aterrador. Miré a la chica de reojo. Seguía sentada, inmóvil, con la mochila entre las manos y la mirada clavada en la oscuridad, como si no le importara lo que estaba sucediendo. Mi garganta estaba seca y mi voz salió entrecortada cuando le dije que iba a buscar algo dentro de la tienda. No hubo reacción alguna. Ni un movimiento, ni una palabra. Simplemente me ignoró, o eso parecía. Con las piernas temblando, bajé del camión y cerré la puerta con un golpe suave, como si temiera hacer ruido. Caminé hacia la tienda de la gasolinera con pasos rápidos, sintiendo como la tensión me apuñalaba la espalda, como si la chica pudiera lanzarse tras de mí en cualquier momento. Cuando entré,
El aire cálido del interior me dio un golpe extraño de confort. Había un empleado detrás del mostrador, un hombre de mediana edad con cara de aburrimiento, y el sonido de un viejo televisor que transmitía noticias de madrugada. Todo se sentía tan absurdamente normal que por un segundo pensé que estaba perdiendo la cabeza. Fingí interesarme por algunas cosas en los estantes, mientras mi mente se debatía entre llamar a la policía o simplemente salir corriendo y dejar atrás el camión, la chica y todo lo que estaba sucediendo. Miré al empleado y abrí la boca para pedir ayuda, pero entonces algo me hizo callar, vi el reflejo en la ventana. La chica había salido del camión. La vi caminar lentamente, alejándose de la gasolinera, como si nada en el mundo la perturbara. Mi pánico se mezcló con una confusión abrumadora. El empleado también la había visto, la miró salir con una expresión perpleja, pero no hizo ningún comentario. Fue entonces cuando me acerqué a él, mi voz apenas un susurro cargado de miedo. ¿La viste salir? ¿Hacia dónde fue? El hombre me miró, y una expresión de desconcierto se cruzó por su rostro. Sí, se fue hacia la carretera, dijo, señalando con la cabeza hacia la oscuridad. Parecía que iba a pie. Mi mente giraba. La chica había salido sin hacer ruido, sin mostrar ni un rastro de emoción, como si esa carretera desolada la llamara de alguna forma. Corrí hacia la puerta, esperando verla aún en la distancia. Pero no había nadie. Solo la noche, la carretera vacía y el ulular del viento entre los árboles. Regresé al camión, tratando de pensar, de entender qué estaba pasando. El asiento del copiloto estaba vacío, y por un instante, sentí alivio. Pero ese alivio se evaporó cuando miré al suelo, su mochila seguía allí, abandonada. Una angustia oscura me apretó el pecho. Intenté pensar lógicamente. Ella se había ido, eso era bueno. Pero, ¿por qué me sentía tan observado? ¿Por qué parecía que el peligro seguía allí, acechando? Aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que el verdadero horror apenas había comenzado. El aire alrededor de la gasolinera estaba impregnado de una quietud antinatural. Podía escuchar los latidos de mi corazón tan fuerte que me dolía el pecho. La mochila de la chica permanecía en el asiento del copiloto, como un objeto maldito que no me atrevía a tocar. Afuera, la noche seguía siendo impenetrable, y cada sombra parecía esconder secretos. Mis instintos me gritaban que arrancara el camión y me marchara de una vez por todas, dejar este lugar y olvidar cada momento de esa noche. Con las manos temblorosas, me subí al asiento del conductor y cerré la puerta con un golpe seco. Giré la llave en el encendido, y el motor rugió con un sonido que me hizo saltar. Apreté los dientes y revisé los espejos, más por costumbre que por necesidad. Fue entonces cuando algo me hizo sentir que la realidad misma se quebraba. Allí, en el espejo retrovisor, la vi. La chica caminaba por el arcén de la carretera, de vuelta hacia el camión. Se acercaba a paso lento pero decidido, sus ojos fijos en mí con una intensidad aterradora. No tenía sentido. La había visto desaparecer, la había visto alejarse de la gasolinera hacia la oscuridad, y ahora estaba de vuelta, como si nunca se hubiera ido. Un grito de pánico se atascó en mi garganta, y sin pensar, puse el camión en marcha y aceleré, deseando escapar de lo que fuera que estaba ocurriendo. El camión se lanzó hacia adelante con un bramido, y las luces de la gasolinera se desvanecieron rápidamente en los espejos. Pero cuando miré de nuevo hacia atrás, mi corazón casi se detuvo. La chica corría tras el camión, sus pies golpeando el asfalto con una fuerza imposible. Sus movimientos no eran humanos. Su cuerpo se movía con una velocidad antinatural, como si estuviera impulsada por algo que no comprendía. En el borde de la locura, aceleré aún más, las manos aferradas al volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La carretera se volvió un borrón, las curvas y los árboles pasaban como un túnel vertiginoso de sombras. Pero no importaba cuán rápido fuera, ella seguía allí,
cada vez más cerca, hasta que finalmente la vi saltar. Se agarró a la puerta del copiloto, sus manos golpeando el cristal con una furia que me hizo gritar. Sus ojos eran pozos oscuros, llenos de una rabia tan intensa que me dejó paralizado. Los golpes en la ventana eran como explosiones, y yo solo podía presionar el acelerador con todas mis fuerzas, deseando que el camión me llevara lejos de ese horror. Pero el camino estaba lleno de trampas invisibles, y la siguiente curva se presentó demasiado rápido. Giré el volante bruscamente, y las ruedas del camión patinaron sobre el asfalto mojado. El vehículo se balanceó, casi volcando, y el peso de la carga en la parte trasera me arrastró hacia un lado. Creí que el camión iba a volcar, y por un instante, todo se congeló. La chica perdió el agarre y se despegó de la puerta, cayendo al suelo. El camión se estabilizó milagrosamente, pero el miedo seguía clavado en mi garganta. No me atreví a mirar hacia atrás, no quería ver su cuerpo en el suelo o, peor aún, verla levantarse y seguirme de nuevo. Seguí conduciendo, mi mente hecha un caos, luchando por mantener el control del vehículo. Mi corazón seguía latiendo frenéticamente cuando, a lo lejos, vi las luces intermitentes de otro vehículo que se acercaba en dirección opuesta. Era una patrulla de policía, y por primera vez en horas sentí una chispa de esperanza. Pero justo cuando iba a reducir la velocidad y pedir ayuda, una idea horrible cruzó mi mente: si la policía no veía lo que yo había visto, si no creía en mi historia, ¿qué me quedaría entonces? La locura y el aislamiento. La patrulla pasó junto a mí, y por un instante, pensé en detenerme. Pero el miedo era demasiado grande. Aceleré de nuevo, con la sensación de que la chica, o lo que fuera, seguía en algún lugar cerca, acechando, esperando el momento justo para aparecer. La carretera parecía infinita, una cinta negra que se deslizaba bajo las ruedas del camión mientras la noche se cerraba alrededor de mí como un puño. El sonido del motor era un eco constante, un latido mecánico que competía con el golpeteo frenético de mi corazón. Creía haber escapado de la chica, o al menos eso me decía para no perder la cordura. Pero la paranoia se mantenía viva en mi mente, y cada sombra que cruzaba la carretera me hacía saltar de miedo. Y entonces, lo peor sucedió. Unas luces de faros aparecieron en el retrovisor, primero pequeñas y lejanas, pero acercándose con una rapidez alarmante. Un coche me seguía, y pronto se me hizo evidente que no era una coincidencia. Las luces altas del vehículo parpadeaban intermitentemente, y el conductor tocaba la bocina de forma insistente, como si estuviera desesperado por llamar mi atención. Apreté los dientes y traté de mantener el control. Mi instinto me decía que algo estaba mal, y cuando el coche se acercó lo suficiente para que pudiera verlo claramente, mi miedo se transformó en terror puro. La chica estaba al volante. Su rostro, pálido y retorcido de ira, se iluminaba de forma intermitente con las luces del tablero. Sus ojos parecían dos brasas encendidas, llenos de una furia desmedida. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había logrado aparecer allí, conduciendo un coche que no había estado en la carretera minutos antes? El coche aceleró y se colocó peligrosamente cerca de mi parachoques trasero. Sus faros cegadores se reflejaban en los espejos, haciendo que me costara ver el camino. Intenté ignorar el pánico y mantener el control, pero las curvas de la montaña eran cada vez más pronunciadas y las ruedas del camión chirriaban con cada giro. Entonces, la bocina volvió a sonar, un sonido largo y ensordecedor que parecía reírse de mi desesperación. Sabía que no tenía mucho tiempo. Si el coche me alcanzaba y lograba sacarme de la carretera, no sobreviviría. Sentía que estaba atrapado en una pesadilla que desafiaba toda lógica. La chica golpeaba el volante y gritaba, aunque no podía escuchar sus palabras. Solo podía ver su boca abierta, desfigurada por una ira que parecía imposible para alguien tan joven, tan pequeña y frágil. En un intento desesperado por escapar, pisé el acelerador y llevé el camión al límite.
Pero el vehículo que me perseguía no se rendía. De repente, se colocó a mi lado, invadiendo mi carril. Las ruedas de ambos vehículos se rozaron y el camión tembló violentamente. Tuve que luchar con todas mis fuerzas para mantener el control, mientras la chica me miraba desde el otro coche con una sonrisa que no olvidaré nunca. Era una sonrisa de triunfo, de alguien que sabía que ya me tenía acorralado. La siguiente curva apareció de repente, y el coche de la chica giró con una destreza imposible. Sus luces se apagaron por un instante y reaparecieron delante de mí, cortándome el paso. No tuve tiempo de frenar. Grité, un sonido salvaje y desesperado, mientras torcía el volante y el camión derrapaba. Sentí el peso de la carga balanceándose peligrosamente y el mundo se inclinó a mi alrededor. El camión patinó hacia el borde de la carretera y todo mi cuerpo se tensó esperando el golpe. Pero en el último segundo logré enderezarlo, con las ruedas delanteras al borde del abismo. Mi respiración era un jadeo entrecortado y el miedo me nublaba los sentidos. El coche de la chica estaba detenido delante de mí, a unos metros de distancia, con sus luces rojas brillando como los ojos de un demonio. Mi mente estaba al borde del colapso, pero antes de que pudiera reaccionar, el coche arrancó de nuevo, esta vez alejándose lentamente, como si me invitara a seguirlo. La carretera se extendía por delante y la oscuridad parecía más pesada que nunca. Sabía que seguir significaba entrar aún más en su trampa, pero no podía quedarme allí, no podía detenerme. Tenía que seguir, aunque algo en mi interior me gritaba que el final estaba más cerca de lo que quería admitir. El coche de la chica se deslizaba por la carretera con una calma siniestra, como si supiera que yo no tenía más opción que seguirlo. Las luces traseras parpadeaban, marcando el camino que debía tomar, como una invitación macabra hacia lo desconocido. Sentía la garganta seca y el sabor metálico del miedo en la boca. Mis manos seguían aferradas al volante, los músculos tensos por el esfuerzo de no dejar que el camión se desviara de su curso. La montaña parecía estirarse sin fin, y la oscuridad era un túnel que me atrapaba sin dejarme escapar. Miraba constantemente los espejos, esperando ver algo, cualquier cosa que me indicara que estaba a salvo. Pero el peligro estaba delante, no detrás. El coche de la chica se mantenía a una distancia prudente, lo suficientemente cerca como para que pudiera verlo claramente, lo suficientemente lejos como para jugar con mi ansiedad. Sus luces eran las únicas que cortaban la penumbra de la noche, y cada tanto, un brillo fugaz me mostraba el contorno de su rostro pálido, mirándome desde el retrovisor, como si no pudiera dejar de observarme. No podía soportarlo más. Mis nervios estaban a punto de estallar. Mi única esperanza era encontrar una salida, una desviación que me llevara lejos de ella, algo que pudiera romper el hechizo aterrador que nos mantenía atrapados en ese juego mortal. Entonces, la oportunidad surgió. A mi derecha, una carretera secundaria se abrió de repente, una ruta de tierra que descendía rápidamente hacia el valle. No estaba seguro de dónde llevaba, pero en ese momento no importaba. Giré el volante bruscamente y tomé la salida, sintiendo como el camión se tambaleaba con el cambio de terreno. El polvo se levantó en nubes espesas detrás de mí, ocultando todo lo que dejaba atrás. La pendiente era empinada, y tuve que luchar con el volante para mantener el control. Las piedras golpeaban el chasis, y el camión temblaba peligrosamente. Pero había logrado algo, el coche de la chica ya no estaba en mi vista. Por primera vez en lo que parecían horas, tuve la esperanza de que había escapado de su acoso, de su mirada inhumana y de ese odio inexplicable que me perseguía. El alivio fue breve. Mientras descendía por la carretera de tierra, las luces del camión iluminaron un árbol caído que bloqueaba el camino. Fui demasiado rápido para detenerme de inmediato. Pisé el freno con fuerza, y las ruedas derraparon, el camión deslizándose sin control hasta detenerse a unos centímetros del tronco caído.
El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el crujido del metal y mi respiración entrecortada. Cerré los ojos por un segundo, tratando de calmar el temblor en mis manos. Abrí los ojos y observé la carretera bloqueada, sin salida. El camión estaba atrapado, y la única opción era dar la vuelta y regresar. Me sentí atrapado, como un animal acorralado, y el pánico comenzó a resurgir, rasguñando mi garganta. Sin embargo, cuando miré por el retrovisor, no vi las luces del coche de la chica. No había señales de ella, solo la oscuridad. Pensé que tal vez, solo tal vez, había logrado perderla. Pero esa esperanza se desvaneció cuando escuché el crujido de pasos en la tierra. Venían de la parte trasera del camión. Cada crujido era lento y metódico, como si alguien se acercara sin prisa, disfrutando de cada momento. Mi respiración se detuvo y el sudor frío me recorrió la espalda. Miré hacia los espejos, pero no vi nada. Los pasos se detuvieron y el silencio volvió a llenarlo todo, denso y absoluto. Me quedé congelado en el asiento, sin atreverme a moverme. Algo golpeó la puerta del camión, un sonido seco y fuerte que me hizo saltar. Mi mente estaba al borde de un colapso, y con manos temblorosas, busqué la linterna que había caído al suelo. La encendí y apunté hacia la ventana, esperando ver algo que mi mente pudiera entender. Pero lo que vi me dejó paralizado. La chica estaba allí, de pie junto a la puerta, mirándome. Su rostro estaba más pálido que nunca, y sus ojos tenían una mirada vacía, inhumana. En su mano brillaba un cuchillo, y lo levantó lentamente, como si me estuviera mostrando mi destino. Mi cuerpo entero se paralizó al ver a la chica de pie junto a la puerta, la linterna temblando en mi mano. La hoja del cuchillo que sostenía brillaba débilmente bajo la luz vacilante, y sus ojos, sin vida y vacíos, se clavaban en los míos con una intensidad que parecía perforarme el alma. No podía moverme, no podía pensar. Era como si la realidad se hubiera detenido, sosteniéndome en ese momento de terror absoluto. Entonces, en un impulso de pura desesperación, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Solté la linterna, que cayó al suelo y rodó hasta apagarse. Mis manos buscaron el volante, y con un grito ahogado, giré la llave de encendido, rezando para que el motor cobrara vida. El camión rugió y, sin pensar, pisé el acelerador a fondo. Las ruedas derraparon en la tierra suelta, y el vehículo se lanzó hacia atrás, hacia la carretera principal, mientras la chica daba un paso atrás para evitar ser golpeada. Por un segundo, vi su rostro contorsionarse en una mueca de odio, pero desapareció rápidamente en la oscuridad cuando el camión volvió al camino de asfalto. La carretera de montaña me recibió de nuevo, y mi única misión era huir. Mis manos temblaban sin control, y mi mente repetía una y otra vez lo que acababa de ver. Había algo antinatural en todo aquello, algo que no podía entender. Pero la adrenalina me mantenía enfocado en una cosa, escapar. Aceleré por las curvas cerradas, sintiendo el peso del camión balancearse peligrosamente con cada giro. No sabía a dónde iba, pero tenía que poner la mayor distancia posible entre ella y yo. Sin embargo, la paz no duró. Las luces de la gasolinera aparecieron de nuevo en la distancia, y justo allí, donde la carretera se dividía, un par de luces rojas resplandecían en la oscuridad. El coche de la chica estaba estacionado, como si hubiera estado esperándome. El horror me llenó de nuevo, y una sensación de derrota me golpeó el pecho. No importaba lo rápido que condujera, no importaba cuánto tratara de escapar, ella siempre me alcanzaba. Era como si la noche misma conspirara para atraparme. Y entonces, algo inesperado sucedió. Unas luces azules y rojas comenzaron a parpadear más adelante. Una segunda patrulla de policía venía en dirección contraria, respondiendo a lo que debía ser un reporte de emergencia. Un rayo de esperanza atravesó mi miedo, pero antes de que pudiera procesar el alivio, el coche de la chica arrancó de nuevo, dirigiéndose hacia mí con una velocidad insana.
Se abalanzaba hacia el camión, como si su único objetivo fuera chocarme de frente. Los faros de la patrulla iluminaron la escena y todo se volvió un caos de luces y sombras. El coche de la chica se desvió a último momento, saliéndose de la carretera y estrellándose violentamente contra una zanja al costado. La patrulla frenó bruscamente y los oficiales salieron con armas en mano, gritándome que detuviera el camión. Frené con fuerza, el camión derrapando hasta detenerse en un estallido de polvo y miedo. Salí tambaleándome de la cabina, con las piernas temblando. Apenas pude balbucear unas palabras incoherentes sobre la chica, el coche, el cuchillo. Los oficiales me observaron con desconfianza, pero uno de ellos se acercó para verificar el vehículo estrellado. Lo que encontraron hizo que el mundo entero se torciera en mi cabeza. El coche estaba vacío. No había señales de la chica, ni del cuchillo, ni de nada que indicara que alguien hubiera estado conduciendo. Las puertas estaban cerradas y el interior estaba lleno de polvo, como si el vehículo hubiera estado allí abandonado durante mucho tiempo. Me quedé de pie, sintiendo que las piernas se me iban a doblar, mientras los oficiales trataban de entender lo que había pasado. Más tarde, uno de los policías me llevó a un lado para interrogarme. Me dijo algo que nunca olvidaré: hacía varios años, una joven había desaparecido en esa carretera después de un accidente. Había dejado atrás su coche y nunca la encontraron. Los camioneros cuentan historias raras sobre ella, añadió, pero lo dijo como quien no cree en fantasmas. Regresé a mi camión sintiéndome vacío, agotado. La mochila de la chica seguía en el asiento del copiloto, como un recordatorio de que lo que viví fue muy real. La abrí con manos temblorosas, pero dentro solo había hojas mojadas y tierra. No había respuestas, solo un misterio que me perseguirá siempre. Nunca volví a recoger a nadie en la carretera. Porque a veces, lo que creemos haber dejado atrás nunca nos abandona del todo. Gracias por ver el video hasta el final. Dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal.